Me llamo Esther y tengo 78 años. En este momento de mi vida ya no espero grandes cosas. Ni regalos, ni milagros, ni siquiera un poco de respeto. Espero que los días pasen sin sobresaltos, que no me duela la cadera al bajar las escaleras, que el té no se enfríe antes de que termine de tomarlo. Vivo en la misma casa donde pasé más de 5 décadas de mi vida. Una casa antigua de 2 pisos, de madera crujiente y techos altos, con las cortinas que yo misma cosí hace tantos años que ya no recuerdo en qué estación fue. Este lugar lo compramos mi marido y yo en los años 70, cuando aún soñábamos con una familia alegre, con niños corriendo por el jardín, con meriendas en la terraza y ruidos de risas por los pasillos. En aquel entonces, la casa parecía enorme, casi desmesurada para 2 personas jóvenes, llenas de ilusiones y deudas. Pero la llenamos de vida, ladrillo a ladrillo, mueble por mueble. Él se llamaba Fernando y era ebanista. Tenía manos toscas pero suaves al tocarme el rostro. Decía que cada trozo de madera tenía memoria, que uno no debía imponerle forma, sino dejar que contara su historia. Yo aprendí a amar la casa como una prolongación de su alma. Mientras él trabajaba en su taller del fondo, yo daba clases de bordado y repostería para ayudar con los gastos, sin que me pesara. No me importaba tener las manos agrietadas o irme a dormir con olor a levadura. Era nuestro mundo. Cuando nació nuestro hijo Bruno, la casa se transformó. Los rincones se llenaron de juguetes, las paredes de dibujos con crayones, el jardín de bicicletas oxidadas y escondites secretos. Y cuando Bruno se casó y trajo a su esposa a vivir con nosotros, solo por unos meses mientras se acomodaban, yo sentí que el ciclo de la familia se completaba. Pensé, ingenuamente, que ese gesto de generosidad sería valorado, que ellos, como nosotros, entenderían que el hogar no se mide en metros cuadrados ni en papeles, sino en cuidado, en tiempo compartido, en respeto. Pero los años pasaron, y los meses se convirtieron en años. Lucía, mi nuera, empezó a cambiar los muebles del salón sin consultarme, a redecorar las habitaciones con colores que nunca me gustaron, a mover mis plantas como si estorbaran. Al principio me callé, creyendo que era su manera de sentirse en casa, de adaptarse. Después me callé por costumbre. Bruno, mi hijo, siempre decía que no me lo tomara a pecho, que Lucía tenía carácter fuerte, que no debía pelear por cosas tan pequeñas. Y así, poco a poco, fui cediendo cada espacio. Mi sillón preferido fue trasladado al desván, mis libros guardados en cajas, mis tazas reemplazadas por vajilla moderna. Lo único que aún me pertenece sin discusión es mi habitación en la planta alta, donde mantengo un orden silencioso. Una pequeña isla de memoria entre un mar de indiferencia. No tengo amigas cercanas. La mayoría se fueron mudando, enfermando o muriendo. Algunas, como Teresa, están en residencias donde no reconocen los días. Otras simplemente dejaron de llamar. Supongo que a cierta edad, una se convierte en una carga para todos. Mis conversaciones más largas son con la vecina de al lado, una señora viuda con la que compartimos algunas tardes de costura o chismes de barrio. Pero incluso eso es esporádico. Desde que Lucía puso cámaras de seguridad en la entrada, ya no me gusta recibir visitas. Me siento observada incluso en mi propio porche. A veces pienso que he sido desposeída de mi propia vida, como si siguiera respirando en un museo donde todo lo que fui está expuesto pero fuera de mi alcance. A pesar de todo, no soy una mujer triste, o al menos eso intento decirme cada mañana, cuando riego las hortensias o preparo café en mi vieja cafetera italiana. Me repito que soy afortunada por tener un techo, por no depender de nadie y económicamente, aunque en esta casa se actúe como si yo no existiera. Los domingos,
Cuando Lucía cocina para sus amigos y llenan el comedor de voces jóvenes y ruidosas, yo subo a mi cuarto con una taza de caldo y me pongo los audífonos. No porque quiera desconectarme, sino porque ya nadie me invita a la mesa. En ocasiones me llaman solo para preguntar si pueden usar mi horno o si tengo cambio para el gas. Ni un ¿cómo estás? Ni un ¿te hace falta algo? Y yo, para no parecer mezquina, sonrío y digo que todo está bien. Hace unos meses, empecé a escribir pequeños textos en un cuaderno azul que me regaló mi hermana antes de morir. Lo llamo Cuaderno de Invisibles. Ahí anoto los momentos en que me siento borrada. Cuando me hablan sin mirarme, cuando me dejan fuera de las decisiones, cuando me interrumpen para corregirme como si yo no supiera lo que digo. A veces también escribo recuerdos. De cuando Fernando y yo dormíamos con la ventana abierta y escuchábamos los grillos. O de cuando Bruno me decía, «Mamá, eres la mejor del mundo», solo porque le preparaba galletas con forma de tren. Me aferro a esos recuerdos como quien se aferra a un abrigo en invierno. No tengo muchas ilusiones. Pero tengo algo que me hace seguir de pie cada mañana. Esta casa es mía. No solo en los papeles, sino en el alma. Cada rincón lleva pies e historia. Cada rincón ha escuchado mi voz. Y aunque ellos crean que pueden ignorarme, cambiar los muebles, deshacer mi jardín y llamarme anticuada, yo sé quién soy. He sido muchas cosas. Esposa, madre, maestra, costurera, cuidadora, enfermera improvisada, anfitriona, albañil cuando hubo que reparar goteras. Y ahora soy vieja. Sí, lo soy. Pero no soy un mueble. No soy una reliquia. Soy la mujer que sostuvo todo esto sin hacer ruido. Y tal vez, solo tal vez, ha llegado el momento de que escuchen ese ruido. Aquel sábado parecía uno cualquiera. El cielo se presentó limpio, sin amenazas. Y el aire olía a lavanda, como solía hacerlo en primavera. Me desperté temprano, no porque tuviera algún compromiso, sino porque a cierta edad una deja de dormir profundamente. Me preparé un té con jengibre y canela, como lo hago desde hace años para calmar las molestias del estómago, y me senté junto a la ventana del pasillo a observar el jardín. Vi que Lucía ya estaba afuera, dando órdenes al jardinero con ese tono tajante que usa cuando quiere parecer importante. Llevaba puesto un vestido largo, beige con flores doradas, que contrastaba con la tierra que le rodeaba los tacones. Nunca entendí esa necesidad suya de vestirse como si la vida fuera una pasarela. Yo, en cambio, vestía una bata de franela con flores pequeñas, de las que no llaman la atención, pero que abrigan de verdad. La diferencia entre nosotras no era solo de edad, sino de mundo, de lenguaje, de formas. Nunca tuvimos una conversación profunda. Nunca compartimos una taza de café sentadas como dos mujeres que habitan el mismo espacio. Nuestra relación se limitaba a preguntas prácticas, a solicitudes cortas y a silencios largos. Esa mañana escuché a Bruno hablar por teléfono en el patio trasero. Usaba su tono diplomático, ese que aprendió en las reuniones de empresa. Lo oí decir algo sobre una cena importante, sobre visitas que vendrían de parte del gobernador, y que era esencial que todo saliera impecable. No pregunté nada. Ya me había acostumbrado a enterarme de las cosas como se entera el personal de servicio, por fragmentos de conversación que se escapan sin querer. No me ofendí. Ya no espero ser incluida. Sin embargo, algo en su forma de hablar me hizo sospechar que esa cena no era una más. Había una ansiedad nueva, una tensión contenida que no supe explicar. Me limité a poner una lavadora y a preparar un budín de naranja con nueces, como solía hacer cuando Bruno era niño, y venían sus compañeros del colegio. No porque esperara que alguien lo agradeciera,
sino porque hornear me calma, y el olor a nuez tostada me recuerda tiempos en que la cocina era mía. Pasadas las 5 de la tarde, vi cómo empezaban a llegar autos al frente de la casa, no autos cualquiera. Eran de esos grandes, negros, con vidrios polarizados, conducidos por hombres de traje que no se bajan hasta que la puerta se abre desde adentro. Lucía revoloteaba por el comedor como una abeja frenética, moviendo servilletas, revisando cubiertos, ajustando las luces. Yo permanecí en mi habitación, como siempre, sin hacer ruido. Me sentía una intrusa en mi propio hogar. Me puse a coser un ruedo suelto de una falda vieja, con la radio bajita. Pero entonces escuché que subían. Escuché los pasos de Lucía acercándose a mi puerta, y luego el golpe seco de sus nudillos contra la madera. Abrí. Estaba maquillada, con el peinado perfecto, pero con esa expresión tensa que ya le conocía. Esa que usaba cuando venía a pedirme algo que sabía que no me gustaría. «¡Esther!», dijo con una sonrisa fingida. «Vamos a usar el comedor esta noche para una cena muy importante. Ya lo habrás notado. Vendrá gente de peso, de esos que pueden ayudar a Bruno a dar el siguiente paso. Así que todo tiene que estar perfecto. Ya sabes cómo es esto». Asentí, sin decir palabra. No me sorprendía. Pero luego añadió, como quien lanza un dardo disfrazado de cortesía. «Y justo por eso, para evitar que estés incómoda o cansada, hemos preparado una mesita especial para ti. Más tranquila, más privada. En el porche trasero, donde no hay tanto ruido. Vas a estar mucho mejor ahí». No respondí enseguida. Me tomó unos segundos entender. Me estaban pidiendo que no me sentara a la mesa con los invitados, que me ocultara, que no fuera parte de la noche, no porque no hubiera lugar, sino porque mi presencia no encajaba. Porque, como ella misma dijo, todo debía estar perfecto. «Una mesa para mí sola», dije, como repitiendo para mí, no para ella. «Sí, con vista al jardín. Muy bonita», insistió. «Incluso hemos puesto una vela. Ya te llevaremos tu plato allá, no te preocupes». No sabía qué decir. Me vi reflejada en sus ojos como un obstáculo, como una mancha que debía ser disimulada, no removida violentamente, sino cubierta con flores y palabras amables. Bajé la mirada. Sentí que las manos me temblaban, pero me negué a mostrarlo. A lo largo de mi vida he enfrentado dolores más profundos. La muerte de Fernando. Las noches en que mi hijo llegó borracho y yo lo esperaba con una taza de leche caliente. Los años de trabajo duro sin vacaciones ni lujos. Pero ese momento, esa petición disfrazada de preocupación, fue una herida distinta. No era física ni siquiera emocional. Era existencial. Me estaban diciendo que ya no era necesaria, que estorbaba, que incomodaba. «Claro», respondí finalmente. «Gracias por pensar en mi comodidad». Lucía sonrió, satisfecha. No notó la grieta que se había abierto dentro de mí. O si la notó, la ignoró. Se marchó apresurada, con el perfume flotando tras ella. Yo cerré la puerta con suavidad. Regresé a mi silla y me quedé ahí, sin moverme, hasta que el sol empezó a bajar. Cuando por fin me levanté, me vestí con mi blusa color crema, la que usaba en las celebraciones familiares, y un pantalón azul oscuro que ya tenía algunos años. Me puse un broche antiguo que era de mi madre. Me peiné con cuidado y bajé al porche. Allí estaba la mesa, pequeña, con un mantel blanco, una vela encendida y una sola silla. Desde ese ángulo no podía ver el comedor principal, pero sí oía las voces. Risas, brindis, platos que se chocaban con elegancia. Me senté en silencio.
Nadie vino a saludarme. Nadie dijo, «Ahí está Esther». Me trajeron un plato de cordero con papas tibio, no caliente. Una copa de vino blanco aguado. La vela oscilaba con el viento, como dudando de si seguir encendida. Sentí frío, no por la temperatura, sino por dentro. Y mientras masticaba sin hambre, pensé, ¿cómo fue que llegué a esto? ¿En qué momento me convertí en una presencia incómoda en mi propia casa? ¿Cuándo fue que Bruno dejó de verme como su madre y empezó a verme como un problema estético? Porque eso era, un problema de imagen. Una arruga en la fachada de su vida perfecta. Una grieta que debía taparse. Estaba terminando el postre, una porción de pastel reseco, cuando se abrió la puerta del comedor y salieron varios invitados a fumar. Uno de ellos, un hombre de traje gris, me miró de reojo y luego apartó la vista con rapidez, como si no debiera reconocerme. Lucía salió tras ellos, se acercó con su copa en mano y me dijo en voz baja, «¿Estás bien, Esther? ¿Te falta algo?» «No», respondí. «Estoy perfecta». «Me alegra. Pensé que esto sería más cómodo para ti». «Lo es. Me encanta mirar el jardín mientras como sola». Lucía sonrió. No captó la ironía. Dio un sorbo a su vino y regresó a su mundo. Y entonces lo supe. No iba a discutir. No iba a reclamar. No iba a exigir un lugar en la mesa. Pero algo dentro de mí, algo antiguo y dormido, se despertó esa noche. No fue rabia. No fue tristeza. Fue algo más profundo. Una certeza silenciosa. Yo no era un mueble viejo. Yo era la dueña de esa casa. Y acababan de recordármelo de la forma más cruel posible. Esa noche no dormí. No porque tuviera insomnio, sino porque el sueño se fue de mí como se va la gente cuando te vuelves invisible. En silencio y sin despedirse. Me acosté en la cama con el vestido aún puesto, sin ganas de quitarme los pendientes ni de deshacer el moño apretado que me había hecho con esmero antes de bajar al porche. Me quedé quieta, con los ojos abiertos, escuchando los sonidos apagados de la casa. Las puertas cerrándose, los pasos de los últimos invitados, el eco de una carcajada lejana de Lucía, la vibración baja del lavavajillas, el ascensor de la risa. Sintética que flota cuando todos creen que ya no hay nadie que escuche. A las 2 de la madrugada aún sentía el sabor metálico del vino barato en la boca. Me levanté con lentitud, caminé hasta el baño y me enjuagué la cara. Frente al espejo, bajo la luz mortecina, me miré con atención. Los párpados caídos, las arrugas profundas en el cuello, la piel seca de las mejillas. Pero mis ojos no eran viejos. Mis ojos estaban firmes, no cansados, sino lúcidos. Lúcidos como no lo estaban desde hacía mucho tiempo. La mañana siguiente fue un domingo como cualquier otro, y sin embargo, todo era distinto. Bruno y Lucía no madrugaron. Desayunaron tarde, entre risas suaves y planes para el próximo evento. A mí no me invitaron a la mesa. Dejaron un panecillo en la encimera, junto a un frasco de mermelada abierta y una nota escrita con prisa. «Mamá, nos vamos al club a almorzar con los Camacho. Volvemos en la tarde. ¿Puedes regar las plantas si no llueve? Besos». Esa nota, ese diminuto papel, fue lo que me dio el último empujón. Porque no era una petición. Era una orden envuelta en dulzura fingida. No era un gesto de amor, sino un recordatorio tácito de que en esa casa yo tenía tareas asignadas, pero ningún lugar emocional. Esa tarde saqué del armario la caja azul donde guardaba los documentos importantes. La deslicé sobre la mesa con lentitud.
como si temiera despertar algún fantasma dormido. Allí estaban las escrituras de la casa, firmadas por Fernando y por mí, hace más de 40 años. También conservaba una carpeta de papel manila, envejecida por el tiempo, donde Fernando había anotado con su letra temblorosa las reparaciones que hizo, los nombres de los obreros que contrató, las fechas en que se cambiaron los tejados, las tuberías, las ventanas. Había facturas de cada mueble que construyó con sus propias manos, con medidas escritas a lápiz al costado. Cada hoja era un testimonio silencioso de que esa casa no era un objeto decorativo, sino el fruto de una vida de trabajo honesto y amor. Abrí otra carpeta, esta más reciente, que contenía los contratos de un fideicomiso que había creado hace 6 años, por recomendación de mi amiga Pilar, quien había sido abogada de familia durante décadas. En ese fideicomiso se establecía que, a mi muerte, la casa pasaría a una fundación de ayuda para mujeres mayores, sin vivienda. Lo firmé sin decir nada a nadie, en un momento de claridad que luego olvidé entre la rutina y la resignación. Pero esa noche del porche, esa cena, esa exclusión disfrazada de cortesía, hizo que ese olvido se transformara en urgencia. El lunes por la mañana llamé a Pilar. Hacía meses que no hablábamos. Le conté lo ocurrido, con palabras medidas, pero cargadas de peso. Pilar guardó silencio largo, un silencio que conocía bien, el de quien escucha con respeto antes de opinar. Finalmente me dijo con su tono firme, de mujer que ha batallado en juzgados y pasillos de hospitales: Esther, esto no se trata de rabia, se trata de respeto. Y si tú no te lo das, nadie te lo va a devolver. Le pedí que reactiváramos el fideicomiso. Le dije que estaba lista. Le pedí que viniera esa misma semana, que quería firmar todo de nuevo, esta vez con fecha clara, sin ambigüedades. Me dijo que vendría el jueves, que llevaría todos los papeles. Colgamos sin promesas ni frases hechas, solo con un acuerdo tácito entre dos mujeres que han vivido lo suficiente como para saber cuándo se acabó la espera. Los días siguientes me moví con calma. Lucía no sospechaba nada. Bruno tampoco. A ojos de ellos, yo era la misma madre sumisa que limpiaba sus platos y regaba sus plantas. Pero dentro de mí, algo se había endurecido. Cuando Lucía pidió que le ayudara a organizar la alacena, lo hice sin protestar, mientras en mi cabeza ordenaba otra cosa: los documentos, los pasos, los tiempos. Cuando Bruno me comentó, casi en tono de broma, que debíamos pensar en poner mi nombre en la casa, solo por protocolo, le sonreí sin decirle que ya lo estaba desde siempre, y que ese papel, que él quería como adorno, era en realidad el centro de su mundo. El miércoles por la tarde decidí bajar al sótano. Era un lugar que nadie usaba salvo yo. Allí guardaba herramientas viejas, revistas de jardinería, cajas con fotos, algunos muebles antiguos que Fernando nunca terminó. Abrí un arcón de madera donde tenía una libreta de tapas duras, negra, que usaba como especie de diario cuando no me animaba a hablar. Ahí había escrito todo lo que no dije. Los momentos de dolor, las frases hirientes que Lucía soltaba como si fueran polvo, los silencios de Bruno, los días de cumpleaños en los que nadie me despertó con una flor. Esa libreta no era un grito. Era un archivo, la prueba de que yo no había inventado nada, de que el olvido no era paranoia, sino una política familiar. La dejé sobre la mesa del comedor, abierta en una página en la que decía: hoy me ofrecieron una mesa junto a las plantas para no molestar la perfección de sus cenas. Me dijeron que era por mi bien. Me trataron como si mi edad fuera un error de diseño. El jueves llegó Pilar. Lucía no estaba. Bruno había salido temprano. Abrí la puerta con discreción y la recibí en el salón,
el único rincón que aún conservaba parte de mi esencia. Pilar se sentó frente a mí, con sus papeles ordenados, con su bolígrafo elegante, con sus lentes de lectura colgando de una cadena. Me explicó cada cláusula, cada fecha, cada firma. Firmé sin dudar. Sentí una extraña mezcla de tristeza y alivio, como cuando uno cierra la puerta de una casa que ya no le pertenece, aunque todavía tenga las llaves. Antes de irse, Pilar me miró con ternura. Me tocó la mano y me dijo: «No estás sola, Esther. Puede que parezca que sí, pero no lo estás. Hay más mujeres como tú de las que imaginas». Yo asentí sin saber si creerle, pero agradeciendo el gesto. Nos despedimos con un abrazo corto, sobrio, como corresponde a las mujeres que han tenido que aprender a consolarse solas. Esa noche dormí profundamente. Por primera vez en meses, mi cuerpo descansó. No soñé con mesas vacías ni con voces que me ignoran. Soñé con madera, con las manos de Fernando lijando una silla, con el olor a barniz nuevo, con la sensación de tener un lugar en el mundo. Al día siguiente recibí un correo electrónico de la fundación. Confirmaban la recepción de los documentos y me agradecían el gesto valiente y generoso. Me ofrecían la posibilidad de asistir, en unos meses, a la inauguración del nuevo centro cultural para mujeres mayores que viviría en esa casa. Agradecí, pero no respondí enseguida. No porque dudara, sino porque aún no había llegado el momento de hablar. Lucía y Bruno seguían viviendo su rutina, sin saber que el suelo bajo sus pies ya no era tan sólido como creían, que el jardín que tanto presumían ya no les pertenecía, que la casa donde daban cenas para figuras públicas, donde ocultaban a la madre en la sombra, estaba a punto de cambiar de rostro. No lo sabían, y yo no tenía prisa en contarles. Porque la paciencia es el único lujo que me queda. Porque el silencio, cuando se cultiva bien, puede ser más fuerte que el grito. Aquella mañana se presentó con una claridad inusual. El sol no se limitaba a iluminar, sino que parecía exponer cada rincón del jardín, cada imperfección en las baldosas del patio, cada telaraña olvidada en los marcos de las ventanas. Me levanté temprano como de costumbre, pero esta vez sentí que no era la costumbre lo que me movía, sino una fuerza que venía desde dentro, silenciosa y definitiva. Había firmado los documentos, había devuelto la casa a su historia y su propósito, pero aún no había dado el paso más difícil, la ejecución. Era como tener en la mano una llave que podía abrir una puerta, pero quedarme delante de ella, midiendo si tenía derecho a cruzarla. Me senté en la cocina con una taza de café negro, fuerte, sin azúcar. Desde ahí podía ver la mesa del comedor que Lucía había redecorado hacía unos días, con un mantel nuevo, que olía a plástico barato, y unas flores falsas que cambiaban de color, según la luz. Observé cada objeto con detenimiento, como si fuera la última vez que los vería. No porque pensara morir, sino porque sabía que una parte de mí, la que toleraba ese simulacro de convivencia, estaba lista para desaparecer. Lucía bajó las escaleras como siempre, con el celular en la mano, hablando en voz alta con alguna amiga o cliente. Iba bien vestida, maquillada a las 8 de la mañana, como si el día la exigiera perfecta desde el primer segundo. Me lanzó una sonrisa rápida y siguió de largo sin preguntarme si quería algo, sin notar que yo la observaba desde la penumbra de la cocina, como se observa a alguien que ya no pertenece a tu mundo. Bruno apareció minutos después, con su mochila de cuero al hombro y esa expresión de prisa permanente que lo acompaña desde que se metió en la vida corporativa. Se acercó a la cafetera, se sirvió su dosis matinal sin saludar, y luego me dijo, sin mirarme, como si fuera un dato irrelevante: «Esta noche no cenamos aquí. Hay evento en el Hotel Lumen.
Lucía me pidió que te dejáramos algo listo por si te da hambre. No respondí. Él siguió hablando mientras buscaba las llaves del coche. Ah, y revisa si la caldera del cuarto de lavado sigue con ese ruido raro. Ayer me pareció que vibraba demasiado. Asentí, porque ya no tenía sentido corregir la forma en que me hablaba, como si fuera una empleada doméstica que vive en la casa por conveniencia mutua. Cuando se fueron, me quedé sola en el silencio más puro que la casa había conocido en años. Ni música ambiental, ni pasos apurados, ni instrucciones gritadas desde el pasillo. Solo el tic-tac del reloj de pared y el canto de un petirrojo en el alféizar. Subí a mi habitación y abrí el armario. Dentro del cajón inferior había una caja de madera que Fernando me había regalado cuando cumplimos 20 años de casados. Era sencilla, con una tapa tallada a mano que mostraba una rama de hiedra y una frase. Todo lo que crece, resiste. Dentro de esa caja guardaba los pocos recuerdos que aún me pertenecían del todo. Una carta que me escribió Bruno cuando tenía 10. Años pidiéndome perdón por haber roto una taza. Un pañuelo bordado por mi madre con mi inicial. Una fotografía en blanco y negro de mi boda, donde yo sonreía con los ojos cerrados mientras Fernando me sostenía la mano con una ternura que ya nadie parece recordar. Coloqué todo eso en una pequeña maleta de mano, junto con algunos documentos personales. Un libro de poesía que solía releer cuando me sentía perdida. Y un suéter de lana gris que siempre me hizo sentir segura. No era una huida, era un reordenamiento. La maleta no significaba que me iba, sino que estaba lista. Al mediodía llamé al director de la fundación. Se llamaba Matías, un hombre joven pero de modales sobrios, que ya conocía la historia de mi casa a través de Pilar. Me respondió con voz amable y clara. Le dije que había llegado el momento, que podían iniciar el proceso de ocupación del inmueble, que la propiedad estaba lista para ser convertida en un hogar para mujeres como yo, mujeres que habían sido desplazadas de su propia vida por la indiferencia o el olvido. Matías se mostró emocionado. Me aseguró que enviarían un equipo el lunes siguiente para iniciar las labores de adecuación. Le pedí que fueran discretos, que no quería espectáculos ni prensa. Que aquello no era un acto heroico, sino una devolución. Me prometió que lo manejarían con sensibilidad y respeto. Colgué sintiéndome liviana. Como si cada palabra que había dicho hubiera aligerado una mochila invisible que llevaba a la espalda desde hacía años. Esa tarde, mientras revisaba algunos cajones en busca de fotografías que pudiera querer conservar, encontré una postal doblada en 4. Era de Bruno. De cuando hizo su primer viaje de negocios a Nueva York. Decía: «Mamá, este lugar es increíble. Prometo traerte algún día. Gracias por todo lo que hiciste para que yo llegara aquí. Te quiere, Bruno». Me quedé mirando esa caligrafía infantil con trazo firme. Había amor allí. Había gratitud. Pero también había olvido. Porque nunca me llevó. Nunca volvió a hablar de ese viaje. Nunca recordó que esa promesa estaba escrita y guardada en un cajón. Y entonces comprendí que la ingratitud no siempre es maldad. A veces es simplemente desmemoria, un mecanismo de supervivencia que les permite a los hijos construir sus vidas sin sentirse culpables por dejar atrás a quienes los levantaron. Decidí entonces escribirle una carta, no para reprochar, sino para explicarle lo que estaba a punto de ocurrir. Me senté en el escritorio y tomé una hoja lisa, sin membrete, sin adornos. Escribí con mi letra más clara, como si temiera que la edad me traicionara en el trazo. Querido Bruno, hoy tomé una decisión que sé te dolerá, pero que espero algún día puedas entender. Esta casa, que tanto has disfrutado y que Lucía ha convertido en un escenario para sus aspiraciones sociales, dejará de pertenecerles.
La he donado a una fundación que ayudará a mujeres mayores en situación de vulnerabilidad. No lo hice por venganza, sino por justicia. Porque entendí, finalmente, que no hay nada más triste que morir invisible en el lugar que construiste con tus propias manos. Sé que crees que me cuidabas. Pero el cuidado sin amor es solo logística, y yo merezco más que eso. Esta casa ya no es mi refugio. Ahora será el de otras. Espero que algún día puedas perdonarme. O al menos, recordarme con verdad. Guardé la carta en un sobre y la dejé sobre su almohada, sin nombre. No necesitaba firma. Sabía que reconocería mi letra. Sabía que la entendería, aunque le doliera. Esa noche cené sola, como tantas veces, pero con una sensación nueva. No de abandono, sino de elección. Yo había elegido ese silencio. Yo había elegido no participar en más cenas donde mi presencia se considerara un error de protocolo. Yo había elegido dejar de fingir que todo estaba bien. Me acosté temprano, sin expectativas, pero con una paz profunda que me envolvió como una manta cálida. Dormí sin interrupciones, sin sobresaltos, sin temor. Y así comenzó el cambio. No con un portazo, no con una pelea, sino con una serie de actos pequeños pero irrevocables. Porque hay algo que nadie enseña a las mujeres de mi edad, que todavía tenemos poder. Que la vejez no es un despojo, sino un terreno fértil para tomar decisiones que nadie espera. Que la dignidad no se pierde por envejecer, sino por ceder espacios que nos corresponden. Y yo ya no iba a ceder más. El lunes amaneció con una brisa suave que entraba por la ventana entreabierta y movía las cortinas como si alguien invisible me llamara con dulzura. No era una mañana cualquiera, aunque la casa intentaba parecer la misma. Los mismos sonidos de la cafetera automática encendiéndose sola. Los pasos de Bruno bajando por las escaleras a toda prisa. El murmullo de Lucía al hablar por teléfono en tono confidencial, como si cada llamada fuera una conspiración social. Sin embargo, había algo distinto. Yo lo sentía en el pecho, como un tambor apagado, algo que resonaba bajo la piel y me decía: hoy empieza. A las 9 llegaron 2 mujeres y un hombre en un vehículo sin logotipos, como habíamos acordado. Matías me había prometido discreción y cumplió. Eran parte del equipo de la fundación, encargados de evaluar los espacios, tomar medidas, planificar la transición. Yo los recibí en la entrada como si fueran viejos conocidos, sin aspavientos. Les ofrecí té, que aceptaron con esa cortesía suave que solo tienen las personas que trabajan con respeto por la historia. Los conduje por las habitaciones, explicándoles los detalles que recordaba. Dónde solía entrar humedad en invierno, qué partes del suelo crujían más, cuáles cerraduras estaban flojas. Ellos escuchaban, tomaban notas, medían con una cinta larga que se desenrollaba con un susurro constante. Bruno y Lucía no estaban. Salieron temprano para un desayuno con networking, según escuché decirle a una amiga por altavoz. Eso me dio tiempo, espacio y margen, pero no iba a durar. A las 11 el teléfono de la casa sonó con un tono agudo que se me clavó en los oídos. Era Bruno. Su voz era tensa. Mamá, me llamó el portero. Dice que entraron 3 personas a la casa y que tú los recibiste. ¿Qué está pasando? Le respondí con calma que era un equipo técnico que me ayudaba con unos temas pendientes. No mentí. No revelé. La verdad ya estaba ocurriendo. No necesitaba explicación. Colgó rápido. Dijo que volverían en 1 hora. Y así fue. Los vi llegar desde la ventana del segundo piso. Lucía salió del coche como si fuera la dueña del lugar, con sus gafas oscuras y ese gesto de incomodidad
Cada vez que algo no seguía su plan, Bruno caminaba detrás, con el teléfono aún en la mano, ya hablando con alguien más. Entraron sin llamar, como lo hacían desde hace años. Pero esta vez no eran ellos los que marcaban el ritmo. Apenas cruzaron la puerta, se encontraron con los 3 visitantes en plena medición del comedor. Lucía se detuvo en seco. Bruno frunció el ceño. «¿Qué es esto?», preguntó él, no a mí, sino al aire. Los técnicos se presentaron con naturalidad. «Somos del programa de vivienda patrimonial. La señora Esther nos solicitó para iniciar la adaptación del inmueble». Lucía se volvió hacia mí, sin comprender del todo. «¿Qué adaptación? ¿Qué programa es este?». Su voz era aún contenida, pero ya asomaba la crispación. Me acerqué con lentitud, respiré hondo. Y hablé con la claridad de quien ya no tiene miedo. «Esta casa ya no será suya. Ni suya, Lucía, ni tuya, Bruno. He transferido la propiedad. No es una amenaza, es un hecho. Está firmada la cesión, registrada, notificada. A partir del próximo lunes, esto será el centro cultural y hogar de acogida para mujeres mayores que no tienen dónde vivir ni a quién recurrir. Y ustedes tendrán que buscar otro lugar». Lucía dejó caer la bolsa de cuero que llevaba en la mano. Se quedó paralizada por un segundo, como si no entendiera las palabras, como si el aire le faltara. Bruno dio un paso adelante. «¿Qué estás diciendo, mamá? ¿Qué hiciste?». No respondí enseguida. Quise mirar sus rostros, guardar en la memoria ese momento preciso en el que la certeza se abre paso como un cuchillo lento. Durante años vivieron aquí sin pagar nada, sin consultar nada, sin agradecer casi nada. Convirtieron este lugar en una escenografía para su vida perfecta. Me arrinconaron. Me redujeron a una figura decorativa. Y aún así, nunca les pedí nada. Solo respeto. Pero incluso eso se volvió demasiado para ustedes. Así que decidí actuar. Y lo hice. La casa ya no es nuestra. Ni mía siquiera. Es de todas esas mujeres a las que ustedes jamás invitarían a sentarse a su mesa. Lucía reaccionó primero. Alzó la voz. «Esto es una locura. No puedes hacer algo así. Bruno, dile algo». Mi hijo me miró con una mezcla de incredulidad y rabia. «Mamá, ¿en qué estás pensando? ¿Cómo vas a darnos una patada de esta forma?». Lo miré largo, con la calma que da haber llorado en soledad muchas veces. «No es una patada, es una liberación. Ustedes tienen recursos, contactos, autos, amigos en clubes privados. Yo tengo recuerdos, años, dignidad. Y ya no pienso ceder ninguno más». Lucía quiso hablar, pero no la dejé. Alcé la mano como cuando en la escuela pedía silencio con autoridad. «No hace falta que grites. No va a cambiar nada. El lunes se inicia el proceso. Hoy solo les informo para que tengan tiempo de empacar». Los técnicos siguieron trabajando con profesionalismo, como si nada ocurriera, aunque yo notaba que bajaban el ritmo por respeto. Lucía se marchó al cuarto a llamar a su abogado. Bruno se quedó en el comedor, mirándome como si yo fuera una extraña. Finalmente dijo algo que no esperaba. «No te reconocía capaz de algo así». Y yo le respondí: «Yo tampoco. Pero a veces una descubre de qué está hecha cuando ya no tiene nada que perder». Durante el resto del día no me dirigieron la palabra. Se encerraron en su habitación. Bajaron solo para prepararse algo de comer y luego volvieron a desaparecer. El silencio fue denso, como el que precede a las tormentas. Pero yo no temblé. No porque fuera fuerte, sino porque ya no me importaba que me temieran.
Solo quería recuperar mi lugar. Mi historia. Mi voz. Al día siguiente, Bruno intentó una conversación más calmada. Me pidió hablar en privado. Nos sentamos en el salón. Me dijo que entendía que estaba dolida, que tal vez no se había dado cuenta de cuánto me había lastimado la situación. Me dijo que podía corregir, que podíamos buscar opciones, dividir la casa, encontrar una forma. Escuché todo sin interrumpir. Cuando terminó, le respondí con ternura, pero con firmeza. La corrección debió venir antes de que me sentaran sola a comer en el porche. Antes de que Lucía me llamara mueble viejo. Antes de que decidieran que esta casa les pertenecía solo porque la habitan. Ahora es tarde. No busco reconciliación. Busco verdad. Bruno se fue sin decir adiós. Esa noche oí cómo golpeaban puertas, cómo empacaban cosas. Escuché sollozos contenidos. Tal vez eran de él. Tal vez de Lucía. Tal vez del vacío que deja lo inevitable. Me acosté con el corazón sereno. Dormí de un tirón. Y cuando desperté, supe que el ciclo había cambiado. Porque hay guerras que no se ganan con gritos, sino con decisiones. Y yo, Esther, había tomado la más importante de mi vida. La mañana del lunes llegó sin sobresaltos. El cielo se mantuvo encapotado, como si el día no quisiera mostrar su rostro del todo. El viento era suave, pero arrastraba una humedad densa que hacía crujir la madera del porche al caminar. Me desperté antes del amanecer, no porque tuviera algo urgente que hacer, sino porque mi cuerpo no podía contener más la espera. Me levanté con la misma parsimonia de siempre. Me lavé la cara, me peiné con cuidado y me puse el vestido azul oscuro con cuello de encaje que había guardado para momentos especiales. No era una prenda nueva ni llamativa, pero me hacía sentir entera, como si en sus costuras se escondiera la memoria de quien fui antes de convertirme en la vieja que vive arriba. A las 9 en punto, llegaron los primeros camiones. No eran grandes ni escandalosos. 2 furgonetas blancas, sin inscripciones, de esas que parecen cualquier cosa, y sin embargo, cargan cambios profundos. Traían herramientas, cajas con materiales de restauración, caballetes de madera, sillas plegables, rollos de tela, pinturas. 3 mujeres y 2 hombres bajaron con eficacia y respeto. Una de ellas, Marta, una restauradora jubilada que colaboraba con la fundación, me saludó con una sonrisa cálida. Tenía el cabello gris recogido en una trenza y llevaba guantes de jardinería. Me tomó de la mano y dijo: «Esther, esto será hermoso. Vamos a darle a esta casa la voz que se merece». No lloré, pero sentí como algo en mi pecho se abría, como una flor después de un invierno largo. Mientras tanto, en el piso de arriba, Bruno y Lucía aún no habían salido de su habitación. Habían pasado el fin de semana en un mutismo absoluto, apenas hablándome, evitándome, cerrando puertas con más fuerza de la necesaria. Yo no pregunté nada. No fui a buscarlos. No ofrecí explicaciones. La vida tiene un ritmo y una justicia que se ejecuta sin necesidad de dramatismo, cuando los hechos ya han tomado forma. A las 10:30, bajaron al fin. Lucía llevaba gafas de sol a pesar de que estábamos dentro de la casa, como si quisiera esconder el cansancio de su derrota. Bruno vestía de manera informal, sin corbata, sin el reloj costoso que siempre exhibía, como si en su cuerpo también se manifestara la pérdida de control. Me vieron sentada en el salón, junto a los trabajadores que ya habían empezado a quitar las cortinas pesadas que ella misma había colgado meses atrás para darle un aire más moderno al comedor. Lucía se detuvo frente a la escena y soltó un murmullo cargado de veneno. «Esto es una humillación.
No le respondí. No era necesario. La verdadera humillación no viene de lo que otros hacen, sino de lo que uno se niega a ver en sí mismo. Bruno se acercó, con la voz tensa, pero sin alzarla. «Mamá, ¿de verdad vas a seguir con esto? ¿De verdad vas a dejar que esta gente convierta nuestra casa en un centro de beneficencia?» La forma en que dijo «esta gente» me hirió más que cualquier insulto. Era la voz del privilegio, del desprecio disfrazado de decepción. Lo miré a los ojos. No es beneficencia, Bruno. Es propósito. Es devolución. Esta casa no era solo nuestra. Era parte de algo más grande. Fernando la soñó como un refugio. Tú la transformaste en un podio para tus aspiraciones. Lucía la convirtió en una vitrina. Yo la devuelvo a su esencia. Lucía quiso interrumpirme, pero Bruno la detuvo con un gesto. ¿Y nosotros? ¿Qué? ¿Dónde vamos a ir? Esa pregunta, tan simple, me dolió de una forma inesperada, porque detrás de ella había una súplica infantil. Durante un instante, vi al niño que alguna vez fue, el que temía las tormentas, el que buscaba mi mano en la oscuridad. Pero ese niño ya no estaba, y yo no podía seguir sosteniendo su sombra. Respiré hondo. Van a ir donde su ambición los lleve, donde puedan seguir creyendo que las cosas son suyas solo porque las ocupan, donde puedan seguir rodeándose de gente que les dice lo que quieren oír. Pero aquí ya no. Lucía se quitó las gafas de golpe. Sus ojos estaban rojos, no de llanto, sino de furia contenida. No puedes hacer esto, Esther. Legal o no, es cruel, es mezquino, es ruin. Me acerqué con lentitud. La miré con compasión. No, Lucía. Cruel es hacer que una mujer cene sola en el porche de su propia casa. Cruel es tratarla como un estorbo, como un objeto que envejeció mal. Cruel es silenciarla, día tras día, hasta que cree que su voz ya no vale. Yo solo estoy recuperando lo que me pertenece. Mi dignidad. Mi nombre. En ese momento entraron 2 mujeres más, ambas mayores de 60 años, parte del equipo fundador del proyecto. Una de ellas traía una caja con herramientas para restaurar marcos. La otra sostenía una carpeta con los planos de remodelación. Lucía las miró con desdén. Bruno apartó la vista, y fue entonces cuando comprendí que el vínculo que nos unía ya no existía. Que la familia sin respeto, sin ternura, sin presencia verdadera, es solo una ficción social. No los odiaba. No deseaba su desgracia. Pero ya no eran parte de mi hogar. A mediodía los primeros voluntarios llegaron para pintar. Jóvenes, mayores, una mujer embarazada, un señor en silla de ruedas. Todos con brochas, latas de pintura, trapos. Entraron con respeto, saludando, pidiendo permiso, sonriendo. Lucía subió las escaleras y no volvió a bajar. Bruno se quedó en un rincón, observando en silencio, como si aún no pudiera procesar el cambio. Me senté en mi antigua butaca, la misma que Lucía había relegado al desván, y que Marta había limpiado con esmero esa misma mañana. La butaca había vuelto a su sitio, y yo también. Durante la tarde hubo música. Una muchacha con guitarra cantaba canciones de Mercedes Sosa. Se respiraba un aire nuevo, como si la casa misma hubiera comenzado a respirar diferente. Por primera vez en años, me sentí parte de algo vivo. No como un recuerdo tolerado, sino como una raíz que sostiene. Marta se acercó con un mate y me dijo: «Usted hizo algo hermoso, Esther. Algo que no muchas se atreven a ti a hacer».
Y yo, sin falsa modestia, le respondí: no lo hice por valentía. Lo hice por necesidad, porque si no lo hacía, me apagaba. Al caer la noche, Lucía y Bruno bajaron las maletas. 2 cada uno. No dijeron adiós. No preguntaron nada. No se ofrecieron a quedarse. Yo los vi marcharse desde la ventana del comedor, sin lágrimas, sin culpa, solo con una tristeza limpia, como la que queda después de barrer una habitación olvidada. La calle los recibió sin ceremonia. Se subieron a su coche y se alejaron por la avenida. Me quedé un rato ahí, escuchando cómo los nuevos habitantes de la casa organizaban los trastos, discutían qué color usar para la biblioteca, celebraban cada hallazgo entre las paredes. Una mujer encontró una carta de Fernando que había quedado en un cajón. La leyó en voz alta. Si algún día esta casa deja de tener risas, prométeme que harás algo. Cerré los ojos. Sonreí. Esa noche me senté en el porche, no como exiliada, sino como anfitriona. Marta me ofreció una manta. Una joven me trajo té de manzanilla. Una anciana que no conocía se acercó y me dijo: gracias por no rendirse. Y yo le respondí: nunca supe cómo hacerlo. Ha pasado ya un mes desde aquella tarde en que vi alejarse el coche de Bruno y Lucía, sin mirar atrás, sin un gesto, sin una palabra de despedida. Desde entonces, la casa ha cambiado tanto que, por momentos, me parece otra. Aunque las paredes sigan siendo las mismas, aunque la hiedra siga trepando por la verja de entrada, como lo hacía cuando Fernando la podaba con esmero cada primavera. Hay días en los que me descubro caminando por los pasillos y me asombra el murmullo de voces nuevas, la risa de mujeres que encuentran consuelo en la compañía silenciosa de otras, en la tibieza de un mate compartido o en una canción que alguien tararea desde la cocina. Las habitaciones, una a una, fueron tomando nueva forma. La antigua sala de televisión es ahora un espacio de lectura, con estantes de madera clara y cojines de colores sobre el suelo. El cuarto de Bruno, que había permanecido intacto desde su adolescencia por pura nostalgia mía, se convirtió en taller de costura. El garaje, ese lugar que acumulaba herramientas oxidadas y recuerdos inútiles, es hoy una sala de reuniones donde se tejen proyectos, donde se sueña de nuevo, donde el futuro, aunque corto, todavía se imagina. Yo no participo en todo. No puedo, ni quiero. Observo. Acompaño. Camino despacio entre los cambios como quien cruza un bosque desconocido pero familiar. No me impongo, no doy órdenes, no reclamo territorio. No lo necesito. Esta casa, sin pertenecerme ya en los papeles, me pertenece más que nunca en lo esencial. Porque ahora me respeta, porque ahora mi presencia no es tolerada, sino reconocida. Me llaman Doña Esther, con una mezcla de cariño y reverencia que me resulta extraña, pero que empiezo a aceptar. Hay días en los que una de las mujeres nuevas me busca solo para sentarse a mi lado, en silencio, a mirar cómo cae la tarde. Otras veces me cuentan sus historias. Hijas que dejaron de llamar, maridos que se marcharon en cuanto aparecieron las primeras arrugas, pensiones que no alcanzan, cuerpos que ya no responden como antes, pero que aún guardan memoria del amor. Yo escucho, no como consejera, sino como igual. Porque no hay en este lugar jerarquías, ni compasiones verticales. Aquí todas sabemos lo que es ser vista como un estorbo. Y aquí, todas sabemos lo que es sobrevivir a eso. No he vuelto a hablar con Bruno. Sé que recibió mi carta. Pilar me confirmó que los documentos se entregaron en regla, que no hubo reclamos legales,
que él firmó la aceptación de la resolución sin hacer preguntas. Me dolió, más de lo que pensé, no porque esperara reconciliación, sino porque una parte de mí, muy dentro, aún albergaba la ilusión de que mi hijo volvería a verme como su madre, no como la anciana que arruinó su comodidad. Pero no fue así, y eso también es parte de la verdad que ahora acepto sin drama. Los hijos no siempre se convierten en lo que soñamos. A veces toman otros rumbos, otras ideas, otras formas de vernos. Y la memoria del amor no basta para retenerlos. Lo que queda es la paz de haberlos amado de todas formas. Lucía tampoco llamó. No espero que lo haga. Nunca entendió esta casa. Nunca quiso entenderme a mí. Tal vez, en su mundo, fui siempre una sombra molesta. Una pieza antigua en un escenario que intentaba modernizar. La compadezco, incluso. Porque una vida vivida a la defensiva, sin ternura, sin memoria, es una vida que se deshace rápido. Y sé que cuando envejezca, si llega a hacerlo, se enfrentará a su propio espejo. Y quizás entonces me entienda. Algunas noches me siento en el porche, ahora lleno de plantas nuevas, con una mesa grande donde siempre hay alguien que borda, que ríe, que cuenta una historia. Y dejo que el aire fresco me atraviese el pecho. En esas noches, pienso en Fernando. Le hablo en silencio. Le cuento lo que hice. Le pido que me perdone si alguna vez dudé de mí, si alguna vez pensé que callar era la única opción. Y siento, en algún lugar del alma, que me escucha, que me aprueba, que se sienta conmigo, en la vieja mecedora que aún cruje bajo su peso imaginario. No sé cuánto tiempo más estaré aquí. El cuerpo, aunque resiste, ya avisa. Las piernas se cansan, la vista se nubla a veces, la memoria juega sus bromas. Pero no tengo miedo, porque ya no me deben nada, porque ya no me debo nada. He vivido, he amado, he sido herida y he perdonado. Y cuando llegue la hora, me iré con la certeza de haber recuperado mi lugar. No en la familia, ni en el mundo, sino en mí misma. Y eso, a esta edad, lo es todo.